Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Hoy tenemos la segunda conferencia del veterano de guerra Héctor Tesey. Antes de presentarlos, quiero invitarlos en la continuidad del ciclo sobre defensa nacional. El viernes 20, Día de la Soberanía Nacional, va a hablar el general retirado Fabián Brown, homenaje al combate de la Vuelta de Obligado, 17 horas. Y el 25, a las 17 horas, el veterano de guerra, brigadier retirado Atilio Sátara, se va a referir a poder aeroespacial. Y al día siguiente, Héctor culmina el ciclo de 3 charlas que nos ha ilustrado amablemente, refiriéndose al informe Rastenbach. Bueno, amigos, Héctor Domingo Tesey es capitán retirado del ejército argentino. Es veterano de guerra de Malvinas y fue prisionero de guerra. Combatió en la defensa de Puerto Argentino como jefe de la batería C del Grupo de Artillería 3. Esa batería fue felicitada por el comandante del componente naval, almirante Otero, por el comandante del batallón de infantería 5, contraalmirante Robacio, y por el comandante de la brigada de infantería mecanizada 10, general Joffre, por acciones de combate al recibir los fuegos de contrabatería más tempranos y más violentos, dada su ubicación en el terreno en el valle de Mudi. Siendo la batería ubicada más al oeste, fue la primera en ejecutar fuegos de contrabatería contra la artillería británica, adelantando sus obuses hasta 5 kilómetros para compensar el déficit de alcance con los cañones enemigos. Recibió por estas acciones la condecoración del Ejército Argentino, medalla al esfuerzo y a la abnegación. Héctor es licenciado en Ciencias de la Educación, magíster en Defensa Nacional docente e investigador de la Universidad Nacional de la Defensa, Colegio Militar de la Nación. Héctor, cuando vos quieras, te escuchamos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias al Instituto de Estudios Nacionales por la posibilidad de utilizar este espacio para difundir y divulgar algunas ideas que son comunes al instituto y que me llevan a ir trabajando en estos temas desde hace un tiempo. En la oportunidad de hoy vamos a hablar de identidad nacional y ven ahí en la placa que hay 4 conceptos que vamos a desarrollar relacionados con identidad nacional y que nos van a ir marcando el camino hacia el concepto final que me propuse hoy. El temario que vamos a ver es sencillo. Vamos a ver 4 aspectos conceptuales básicos para introducirnos en el tema este de la defensa nacional, de la identidad nacional, perdón. Y como dije en la charla anterior, yo enfoco el análisis de los temas desde el punto de vista de la defensa nacional, que es eje temático en el cual estoy trabajando desde hace tiempo. Suelo relacionar los temas no solamente desde el enfoque de la defensa, sino además con la cuestión Malvinas, y hoy voy a terminar también relacionando esto de la identidad nacional con la cuestión Malvinas. Así que el desarrollo de estos 4 conceptos iniciales, política, doctrina, sociedad y estrategia, están influenciados por el enfoque de la defensa. Por supuesto que cada tema tiene el enfoque particular de la ciencia o la disciplina que lo está estudiando. Hago esta aclaración porque vamos a tener que incursionar en algunas cuestiones que hacen a nuestra historia. Y nuestra historia justamente es la que echa luz sobre la identidad nacional y la cultura estratégica, y hago abstracción de cualquier tema relacionado con ideologías, partidocracia, partidos políticos. Estamos enfocando esto desde la ciencia, que es la disciplina, que es la defensa nacional. Los factores que confluyen para definir la identidad nacional los vamos a ver a través de una línea de tiempo.
para ver el pensamiento estratégico de Argentina, y son los factores geopolíticos, la normativa legal y justamente la cultura estratégica, y cierro con conclusiones y una propuesta. Entonces, entrando en tema, vamos a ver algunos conceptos generales de política. De vuelta, digo, política como ciencia, como concepto general, y vamos a ir de lo general a lo particular. Política puede ser entendida como el conjunto de actividades asociadas con la toma de decisiones u otras formas de relaciones de poder entre individuos. Esto quiere decir, frente a un escenario, en ejercicio del poder, distribuir recursos o asignar estatus. Esto es toma de decisiones. Y este concepto general es aplicable desde la gran política hasta el nivel individual de cada uno de nosotros. Bajando desde este concepto general a algo ya puntual, podemos decir que es el arte o práctica referente al gobierno, y en este caso de los estados, porque son los que tienen la capacidad de distribuir y ejecutar el poder para garantizar la conquista o defensa de objetivos. Es decir, acá estamos hablando de que un Estado tiene capacidad de diseñar y ejecutar políticas, apalancándose en el poder que tiene, y eso le permitirá o le debe permitir, en el deber ser, debería ser garantizar la conquista o defensa de objetivos. No importa todavía cuáles, ya vamos a entrar en alguna particularidad. Frischnet, un conocido y referente politólogo y estudioso de la estrategia de nuestro país, decía que, o dice que política es el resultado de la decisión. Estamos con el primer concepto, toma de decisiones. Decisión que diseña el marco de las maniobras posibles. Esto va a conformar un plan sintético que va a encuadrar las posibles maniobras para transformar el conflicto actual en el deseado. Cuando decimos conflicto actual, no estamos hablando de pelea, de disputa, de enfrentamiento, sino que estamos hablando de un escenario con determinadas características, y mediante esa decisión y en ese marco de maniobras posibles, quien ejecuta la política, quien diseña la política, busca llevar el escenario actual al escenario deseado, es decir, transformar el escenario de un conflicto actual con sus características en el deseado, que es la conquista o la defensa de algún objetivo. Clausewitz, pensador del siglo XIX, prusiano, famoso entre quienes nos dedicamos a la milicia o a la defensa, decía que la política nacional puede considerarse como representante de los intereses de la sociedad entera. Es decir, que está ya relacionando la política, el concepto de política, en un nivel que es el nacional y como representante de un grupo. Pero al fin de cuentas volvemos al primer concepto: toma de decisiones, relaciones de poder entre individuos o grupos de individuos. Y también la entendemos como la conducción del quehacer nacional para cohesionar internamente alrededor de intereses comunes y para lograr libertad de acción frente a intereses externos. Esto tiene mucho que ver con la geopolítica, porque las dos fases de la geopolítica son, primero, la cohesión interior y segundo, la expansión exterior. Entonces, la política también es, en el plano del quehacer nacional, confluyente con los objetivos de la geopolítica. Doctrina, el segundo término que vamos a ver. Doctrina, en términos generales, es un conjunto coherente de enseñanzas o instrucciones, no importa de qué, como concepto general. Vamos a ver después, vamos a bajar y vamos a ver, y en una línea de tiempo que hay en próximas placas vamos a ir identificando, pero podemos decir que es un conjunto de enseñanzas basadas en un sistema de creencias sobre una rama de conocimiento, campo, estudio o ciencia concreta. Todo general, conjunto de enseñanzas, una doctrina, una enunciación, un cuerpo, principios o posiciones respecto a una materia o cuestión determinada, sistema de postulados, científicos o no, frecuentemente con la pretensión de validez general universal, y la doctrina o las doctrinas pueden tener distintas dimensiones. Imagínense ustedes la que les venga
primeramente a la mente a medida que las voy mencionando. Ideológica, política, legal, económica, religiosa, filosófica, científica, social, militar. Todas estas disciplinas, todos estos campos contienen un plexo, un conjunto de normas, principios, postulados que definen la orientación de la doctrina. A su vez pueden ser falaces, sofísticas o dogmáticas por su origen religioso o mitológico. Es decir, es un amplio campo el concepto de doctrina, pero tiene incidencia en la identidad nacional. Sociedad, otro concepto relacionado con nuestra identidad nacional, porque finalmente de la sociedad, de las características de la sociedad, va a ir tomando forma esa identidad. ¿Y qué es sociedad? Una entidad poblacional, habitantes, con un entorno interrelacionado, un territorio, con un proyecto común, en nuestro caso la Constitución Nacional, y este territorio, los habitantes y el proyecto común empieza a dar una identidad de pertenencia que deriva en la identidad nacional. De vuelta, los invito a que vayan pensando en la Argentina cada vez que vamos viendo alguno de estos conceptos, porque estamos hablando de la identidad nacional argentina justamente. Y al mismo tiempo, ese grupo, esa entidad poblacional, debe tener, o tiene, o representa lazos económicos, ideológicos, culturales y políticos. Pensemos en Argentina. Y finalmente, estrategia, que es el concepto que a lo mejor más variaciones puede tener en cuanto a su interpretación. Y vamos a empezar con nuestro referente Clausewitz otra vez. Clausewitz, si bien él decía que es el arte y la ciencia que hacen a la conducción de la guerra, también lo relacionaba directamente con la política. Pero acá hay un concepto interesante que es arte y ciencia. El arte es una actividad libre y creadora, y la ciencia es un cuerpo de normas, de principios, de reglas. Es decir, que para Clausewitz la estrategia pasa por los dos caminos, y hacen para él a la conducción de la guerra. Si bien Clausewitz tiene otro concepto conocido, que es que la guerra es la continuación de la política por otros medios, porque hace un desarrollo de cómo la guerra contribuye a la política. El otro pensador que a mí me interesa, que a mí me gusta y del cual yo adhiero es Boffre, porque Boffre va un paso más allá y dice que es el arte de la dialéctica de las voluntades. Es decir, separa claramente el enfrentamiento de fines y no de medios. Dialéctica de voluntades es enfrentamiento de fines. ¿Para qué? Para resolver un conflicto y lograr libertad de acción. Es un concepto tan general, pero tan aplicable, que vamos a ver ahora cómo es aplicable desde la gran política hasta el plano individual. Y esa dialéctica de voluntades que enuncia Boffre se concreta a través de comunicación o interacción, es decir, con intercambio de mensajes. A veces no hay en esta dialéctica cuestiones concretas, definidas, planteadas claramente, sino que hay intercambio de mensajes, y el intercambio de mensajes es el que nos va marcando cuál es la línea de cada uno de los que están en esa lucha de voluntad. La comunicación es la esencia de la conducción estratégica, y entonces él dice, y yo concuerdo, en que sobrepasa lo militar para hacerse aplicable en cualquier ámbito. Y perdónenme que vaya muy abajo, muy en el plano individual, pero yo digo que la estrategia es aplicable desde la gran política hasta la seducción amorosa con la vecina o el vecino de enfrente. Es decir, en cualquier caso estamos haciendo, estamos pensando, estamos diseñando, estamos eligiendo estrategia a través de esta dialéctica de voluntades, enfrentamiento de fines, intercambio de mensajes. Y otra característica de la estrategia es la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la dialéctica en el sentido de intercambio de mensajes y no de presentación de cosas concretas, aunque se enuncien objetivos, hay que ver cómo hace un Estado para alcanzar sus objetivos. Y para eso diseña estrategia.
pero al ser desconocidos por los actores que están en el escenario, se plantea la incertidumbre. Entonces, la naturaleza dialéctica de la conducción estratégica es finalmente la causa de la incertidumbre. Esto de estar intercambiando mensajes nos plantea un marco de incertidumbre, es decir, que el conductor, el estratega, debe estar consciente de que lo que está configurando es una apuesta al futuro más que un pronóstico o un cálculo. Hago un comentario corto acá, pero cuando hice la maestría en Defensa Nacional, uno de los profesores de estrategia nos enseñaba estrategia a través de un algoritmo. Nunca lo entendí, nunca lo acepté, nunca me pareció que fuera apropiado, justamente por esto que dice Boffre. Pero bueno, es una de las formas. La estrategia es incertidumbre, la estrategia es ensayo y error, es prueba, es estar contrastando permanentemente hipótesis con la realidad de los hechos para ver si me mantengo o la modifico. El otro día hablamos en Geopolítica del Atlántico Sur, que frente al conflicto planteado en 1982 con Malvinas, la Junta Militar entendió que estaba frente a un conflicto diplomático y su estrategia fue adoptar un camino de negociación. Thatcher entendió que estaba frente a un conflicto político y su estrategia fue adoptar el camino de la guerra. Dos lecturas sobre el mismo escenario. El tema fue que, y lo expliqué el otro día, Thatcher siempre estuvo viendo lo que estaba pasando porque ella tuvo poder para influir en el escenario y para aplicar el poder para conquistar sus objetivos. La Junta, por haber equivocado la estrategia, además, tampoco tuvo capacidad para ejercer el poder a disposición y tampoco tuvo la visión o la habilidad del ensayo y el error y darse cuenta que estaba cambiando el escenario, que habían equivocado la visión y los mensajes que transmitían eran aptos para Thatcher y los mensajes que transmitía Thatcher no eran leídos por la Junta, no había intercambio de mensajes. Entonces, la incertidumbre estratégica impide pronosticar, el horizonte es corto, la estrategia vale aquí ahora en función del escenario, en función del mensaje, en función de esa dialéctica. Y quiero hacer una diferencia en cuanto a la aplicación del término estrategia, porque habitualmente suele entenderse algo estratégico como algo de largo plazo. Sin embargo, lo de largo plazo o lo de alto nivel es aplicable justamente a los niveles de la conducción. Y los niveles de la conducción de un Estado, lo vimos el otro día, son el político o estratégico nacional, el estratégico, como se llama actualmente, o estratégico militar, como se llamaba antes, el operacional o estratégico operacional. Es decir, son niveles de la conducción. En cuanto a la naturaleza, es arte y ciencia, es arte de dialéctica de voluntades, por lo tanto está limitada a las características del escenario y al intercambio de los mensajes. En resumen, la conducción estratégica se caracteriza por su racionalidad interdependiente, hay dialéctica, busca libertad de acción quien plantea su propia estrategia, el conductor de un Estado en este caso, mediante esa dialéctica de voluntades en situación de incertidumbre. Y una discusión que a mi juicio es bizantina, pero solamente la voy a enunciar, no la voy a plantear ni la voy a desarrollar, es que hay quienes piensan que la estrategia debe estar subordinada a la política, o la política debe estar subordinada a la estrategia, o ambas en igualdad de relación. Y yo le pongo que esto es una discusión bizantina, por lo que acabo de explicar en cuanto a la naturaleza del concepto de estrategia. Si quieren después lo charlamos en las preguntas. Vamos a ver ahora una línea de tiempo que nos lleva a entender la cultura estratégica argentina, que es el fundamento de la identidad nacional. Y esta línea de tiempo la he planteado porque, a mi juicio, nos lleva a modo de película desde nuestro origen hasta el día de hoy. Entonces, yo he identificado algunos periodos que están allí representados por fotos o por escenas
El primero es el que llamo Colonia, Independencia y Luchas Civiles, desde la época de la colonia, invasiones inglesas, 25 de mayo, 9 de julio, y dos representantes, a mi juicio, referentes de ese periodo, San Martín y Rosa. Hay una línea amarilla entera que separa el segundo periodo, que llamo de la Organización Nacional, del primer proyecto nacional, de la generación del 37 y el 80, esto es corporizado en la Constitución Nacional, las primeras presidencias, Urquiza, Mitre, Sarmiento y Roca como referentes de algunos hechos que ahora vamos a ver cuando veamos los factores geopolíticos que hacen sobre todo al territorio, y un símbolo del centenario para que piensen ustedes, a medida que van viendo las fotos y los periodos, cómo recuerdan, qué concepto tienen de Argentina del centenario, dónde habían llegado. ¿Y por qué la generación del 37 y el 80? Porque la generación del 37 y el 80 son dos generaciones que imaginaron, soñaron, pensaron, escribieron y ejecutaron un proyecto nacional. No emito juicio y no vale la pena emitir si estaba bien, estaba mal, los costos políticos, sociales, culturales, no me interesa. Estoy viendo periodos de nuestra historia. Y desde el punto de vista de la defensa, cierro este periodo con Riccieri y la profesionalización de las Fuerzas Armadas y el servicio militar obligatorio como elemento contribuyente a la cultura estratégica, pero fundamentalmente a la identidad nacional. El segundo periodo, que empieza en esta raya amarilla entera y tiene algunas rayitas cortadas, lo arranco en 1930 y lo llamo el periodo de la política armada, porque de 1930 a 1983 se desarrollan los 6 golpes de Estado exitosos que sufrió la Argentina, y en el medio, o más que en el medio, al inicio, el segundo proyecto nacional que yo identifico con el peronismo, porque Perón también pensó, escribió y empezó a ejecutar un proyecto que para mí está inconcluso. ¿Por qué inconcluso? Porque la revolución del 55 lo saca del poder y termina con el desarrollo de su proyecto. No importa otra vez juicios de valor, simplemente el desarrollo de una línea de trabajo. Los golpes de Lonardi Aramburu, Poggi, Onganía, Lanuse, el interregno breve del regreso de Perón con Cámpora, Perón e Isabel, y el último golpe de Estado, 76-83, que inicia un periodo democrático, que es el que estamos transitando, con Alfonsín, las dos presidencias de Menem, de la Rúa, los 5 presidentes los corporicé en Duhalde, Kirchner, las 2 presidencias de Cristina, el símbolo del bicentenario, para que piensen interiormente y comparen el bicentenario con el centenario, cómo estaba la Argentina en cada uno de esos hitos, y las 2 últimas presidencias, Macri y Alberto Fernández. Esta línea de tiempo nos da una pista, a modo de película, de la cultura estratégica, fundamento de la identidad nacional, y ya se van dando cuenta que mi conclusión es: nuestra identidad nacional está indefinida, por eso el signo de interrogación sobre la bandera argentina. Vamos a ver ahora algunos factores geopolíticos que hacen a la cultura estratégica. Cito y copio un párrafo de Cutuyán, un referente de la geopolítica nacional y un profesor que tuve en la maestría de Defensa Nacional, pero un hombre muy claro en cuanto a los conceptos centrales de la geopolítica argentina. Y él centraliza en el territorio, en las 3 dimensiones: espacio aéreo, espacio marítimo, espacio terrestre, porque dice que es el soporte físico donde alcanza la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Vimos en sociedad que el territorio es uno de los elementos que constituyen a la sociedad. Y dice Cutuján, a lo largo de los siglos, nuestro país ha tenido grandes variaciones de superficie, de población y de uso de recursos. Vamos a ver ahora, en los próximos mapas, esas variaciones de superficie, porque las variaciones de superficie, de población y uso de recursos son contribuyentes a la cultura estratégica. Dice Cutuján, el territorio, el suelo y la población es argamasa básica
de la construcción de la nación, que como tal es construcción histórica, dinámica, que por lo tanto permite desde el presente trazar diseños de futuro. Y nuestra responsabilidad es dejar algo mejor de lo que nos dieron nuestros mayores. Y coincido con Adolfo. La evolución de nuestro territorio a través de dos series cortas de mapas, el territorio del Virreinato del Río de la Plata, todos lo hemos estudiado, las dimensiones que tenía, cómo fue quedando nuestro territorio después de la independencia, reducido a esta zona central, de algo de Bolivia, Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, un poco de Cuyo, la Patagonia vacía, el Gran Chaco vacío, Paraguay independiente, Chile y Perú en otro camino, y la Liga de los Pueblos Libres de Artigas fuera de la Argentina. Es decir, que para esa época la Argentina era poco más que esto, y Buenos Aires. Desgajamientos importantes de nuestro territorio original, Bolivia, Paraguay, Uruguay, la República de Entre Ríos, que adhería a Artigas, y un desgajamiento de la zona del Tucumán. El periodo 78-81, por eso lo puse a Roca en la línea del tiempo, es una suerte de concreción de aquel proyecto nacional, de aquel primer proyecto nacional. Se conquista, se incorpora la Patagonia al territorio nacional, va tomando forma el territorio nacional, se incorpora el Chaco, y la Argentina va tomando las dimensiones actuales, aunque tuvimos un periodo desde aquella conquista del desierto, norte y sur, en donde las provincias no estaban todavía definidas como tales, sino como territorios nacionales. Después hubo una transición a gobernaciones, fueron tomando ya la fisonomía actual, hacia 1940, un interregno en los gobiernos de Perón con la provincia presidente de Perón al norte y la gobernación militar de Chubut al sur, y finalmente el mapa que nos muestra la ley 23256, el mapa bicontinental, Argentina y Antártida. Esta es la evolución de nuestro territorio, pónganlo a caballo de la línea de tiempo y los gobiernos que tuvimos para ir uniendo factores. Principales características geopolíticas argentinas que tienen directa influencia en nuestra cultura estratégica. Somos una península templada en el hemisferio sur, el octavo país del mundo en extensión. Esto no es recordado habitualmente, esto nos pone una responsabilidad muy grande encima. Nuestra población es étnicamente homogénea, pero con creciente polarización social, sobre todo en fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Estamos en una posición excéntrica al grueso del tráfico mundial. Sin embargo, estamos en un punto clave del Atlántico Sur, que es las Malvinas, y por eso la disputa con Gran Bretaña por el control que significa de la comunicación de los tres océanos y el acceso a la Antártida. Estamos en oposición a estaciones climáticas del norte. Somos un país atlántico, aunque nos hayamos pensado pampeano durante mucho tiempo, pero por geografía e historia somos atlánticos. Tenemos un litoral atlántico enorme, y además la responsabilidad del Atlántico Sur compartida con Brasil y con África, por supuesto. Somos un país antártico por geografía, somos un país de convergencia de tráficos y culturas, tenemos una fantástica síntesis en lo histórico-cultural con tendencia a ser un mosaico cultural. Y somos un país de ardua institucionalidad. Ahora vamos a desarrollar este concepto de ardua institucionalidad. Las vulnerabilidades que nos da esa geopolítica, nuestro mar patrimonial, donde tenemos la pesca, el tráfico mercante y la plataforma submarina altamente desprotegidos, el espacio aéreo del exterior directamente desprotegidos, espacios terrestres enormes semivacíos, el Chaco Boreal, la Patagonia y la Antártida, grandes ecosistemas regionales expuestos a todo tipo de peligro, desde contaminación a sobreexplotación, deforestación y depredación, ni hablar de los sistemas marítimos y antárticos de alta fragilidad, porque no logramos controlar, dominar ni diseñar políticas para estas cuestiones.
La desarticulación regional es capaz de desestabilizar la política argentina y yo creo personalmente que vamos camino de un colapso en este sentido si no se adoptan políticas correctivas a tiempo. Áreas metropolitanas superpobladas que también generan un conflicto enorme a los gobernantes. El Río de la Plata, llave de acceso a la cuenca del Plata y los ríos Paraguay y Paraná, que son apetecidos básicamente por potencias extranjeras o por países que buscan la salida al mar. Y no estamos haciendo lo que debemos hacer, que es una estrategia cooperativa. Estamos en otra parte. Nuestra infraestructura de transporte y de energía es deficitaria y vulnerable. Pensemos en la destrucción que tuvimos del transporte estratégico por excelencia frente al octavo país de extensión territorial del mundo, que son los ferrocarriles, que fueron destruidos en algún momento del siglo XX. Piensen en el dibujito de la fotografía de la línea del tiempo de Menem. La falta de atención al desarrollo de la energía, excepto el plan nuclear, pero el plan nuclear no autoabastece, el plan nuclear es casi una excepción a todo esto. Nuestras fronteras descuidadas, represas que dejamos de desarrollar, puertos que dejamos de desarrollar, etc. En cuanto a la normativa legal o al sustento legal de esta cultura estratégica, hasta 1951, cuando se sanciona la primera ley de defensa nacional, gobierno de Perón, la Argentina contó solamente con la Constitución del 53, y sin embargo tan mal no nos fue para el desarrollo de un proyecto. De vuelta, no califico ni adjetivo, simplemente muestro hechos. La primera ley de defensa nacional fue la sancionada en 1951 y estableció no solo las bases de la defensa con el concepto de aquella época de la nación en armas, sino estableció una estrategia militar coherente con la geopolítica, y por eso se desarrollaron en esa época algunas acciones de interés en el Atlántico Sur y en la Antártida. Después vino el sistema de 1966, periodo de Onganía, segunda ley de defensa nacional, y pongo allí el concepto ampliado de estrategia porque esa ley de defensa nacional incorpora el concepto de seguridad nacional en lo que dio en llamarse a posteriori la doctrina de seguridad nacional. Acá incorporamos el concepto de doctrina y un concepto ampliado de defensa que es defensa más seguridad. En el periodo 73-75, breve interregno de Cámpora, Perón e Isabel, con un desorden legal y una estrategia parcializada que no logra concretar, y después el último periodo del último golpe, 76-83. Pero siempre bajo la normativa legal que dejó el sistema del 66, la segunda ley de defensa nacional. Con el advenimiento de la democracia, en el 88 se sanciona la tercera ley de defensa nacional que tiene la Argentina, que establece un marco de referencia que es el que tenemos hoy, aunque solamente establece un marco, porque no hay política definida de defensa ni de relaciones exteriores. Ahora vamos a ver que son los dos aspectos centrales que hacen a la cultura estratégica y a la identidad nacional. Les gusta decir a nuestros dirigentes que la ley de defensa del 88 es el producto del consenso de la democracia. Y yo digo, no, no es así. La ley del 88 es una ley que había que sacar y tardaron 5 años en sacarla porque hubo un primer periodo inestable del primer presidente, que fue Alfonsín, y recién a partir del 88 empiezan a acomodarse un poco las piezas y se sanciona esta ley. Pero las leyes contribuyentes a esta ley de defensa y a este sistema de defensa llegan en el 89 con la reestructuración de los recursos para la defensa, que nunca se puso en práctica, con lo cual es un sistema de leyes que no abona. La ley de seguridad interior, que salió a pelearse permanentemente con la ley de defensa para ver si la defensa es exterior y la seguridad interior, y una discusión bizantina, cuando desde mi punto de vista la seguridad nacional es integral, no importa
si es exterior o interior, y cada actor tendrá su marco de acción. Pero decir en una ley que las Fuerzas Armadas no deben tener ni instrucción ni equipamiento para actuar en un marco que no les compete, cuando al mismo tiempo esa ley dice que deberán ser soporte, por ejemplo, logístico y operativo de las fuerzas de seguridad para contribuir a la seguridad nacional, es claramente un contrasentido, producto de que no termina de definirse qué es lo que nuestra dirigencia quiere para nuestro país en estos términos. ¿Qué pasará de ahora en adelante? Nada, para mí incógnita, no veo nada claro. Entonces, en cuanto a cultura estratégica y a identidad nacional, algunos conceptos. Kenneth Booth, norteamericano, politólogo, estratega, geopolítico, dejó una definición o un concepto que a mí me parece muy apropiado para entender qué es esto de la cultura estratégica y la identidad nacional. Y él dice que refiere a las tradiciones de una nación. Tradiciones, historia, piensen otra vez en la línea de tiempo, valores que asume esa nación, valores que asume el grupo social, actitudes, conductas, patrones de comportamiento, hábitos, símbolos, logros y sus particulares formas de adaptarse al medio y resolver sus problemas en lo que hace a la relación con la amenaza o con el uso de la fuerza. De vuelta está presente el uso de la fuerza porque, como les dije al principio, esto lo pienso desde la óptica de la defensa nacional. Permite para la Argentina identificar determinadas características de nuestro pueblo que se ha distinguido con acierto y errores, pero que nos ha llevado a tratar de desarrollar una identidad propia que creo no ha terminado de forjarse, es decir, no ha terminado de cuajar, y esto lo atribuyo a lo que puse en la línea de tiempo, la presencia de dos proyectos nacionales inconclusos porque ninguno termina de tener preeminencia y determinar una cultura estratégica definida. De vuelta, las diferencias que hoy existen en la Argentina entre estas corrientes de pensamiento no han logrado consensos centrales para la visión del país. Nuestra dirigencia no se ponen de acuerdo en qué quieren para Argentina, y en vez de negociar, en vez de establecer estrategias, en vez de diseñar políticas, en vez de buscar consensos, están lanzados al enfrentamiento. Por eso digo que la Argentina hoy está partida en dos. Traigo a colación otra vez a Alfred Neidham, el norteamericano referente de la geopolítica estadounidense, porque uno de sus libros, La influencia del poder naval a través de la historia, determina los factores que hacen al poderío marítimo de un país. Su posición geográfica, miremos el mapa argentino, su conformación física, miremos el mapa argentino, sus recursos naturales, miremos el mapa argentino, el carácter del pueblo y la voluntad política de los gobiernos. La posición geográfica con pro y contra, la conformación física altamente favorable, nuestros recursos naturales inmensos y variadísimos, el carácter de nuestro pueblo, pongo un signo de interrogación, y la voluntad política de los gobiernos, pongo dos signos de interrogación. Entonces, en el largo plazo tenemos que mirar los factores estructurales y coyunturales. ¿Por qué los coyunturales? Porque son los que van haciendo en la suma los estructurales. Los internos y los externos, cohesión interior, consolidación exterior, historia y tradiciones, percepción del uso de la fuerza, si somos un país guerrero o no, si somos un país decidido o no, si somos un país que utiliza todos los instrumentos a disposición del Estado o no, convencimiento para el empleo de sus capacidades y capacidades y debilidades que nos distinguen y caracterizan en el plano internacional. Y ahora voy a esta parte. La cultura estratégica argentina es naciente, es deficiente, es menguante, ¿qué es? Yo puse naciente y signos de interrogación por esto que dije antes, que hay una lucha de ver cómo se define entre algo que viene pujando desde hace tiempo. En general, el pensamiento estratégico argentino tiene una tendencia a fundarse en objetivos de corto plazo. Nuestras dirigencias están pensando en las elecciones del próximo año
y no en los próximos 20, 30 o 40 años. En las situaciones de crisis surge la pregunta por la identidad propia. ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? Pensemos en Malvinas, pensemos en la crisis del 2001, pensemos en la crisis del 16-18, pensemos en la crisis que estamos atravesando actualmente. Lo que sí es cierto es que el poder relativo de la Argentina en el marco regional y mundial ha venido declinando sistemáticamente durante más de medio siglo. Miremos dónde estaba la Argentina en el centenario y dónde está la Argentina en el bicentenario. Tenemos un apego relativo a la primacía de la ley en asuntos domésticos e internacionales. Yo suelo decirle a mis alumnos cadetes de colegio militar que Argentina es un país sin leyes. Argentina tiene sugerencias, porque cada uno cumple la ley cuando quiere y como quiere. Es decir, no tenemos apego a la primacía de la ley, ni hacia adentro ni hacia afuera. El respeto al orden constitucional, y esto tiene que ver con el apego relativo a la primacía de la ley, ha sido cambiante y zigzagueante, sobre todo de 1890 al 83 y de 1930 al 83, pero también del 83 a hoy, porque se está poniendo otra vez en juego el marco constitucional e institucional con objetivos que no son tendientes a la cultura estratégica, que son tendientes a cuestiones sectoriales. Y esto está pasando hoy, por lo tanto, el respeto al orden constitucional lo califico de cambiante y zigzagueante. Hemos tenido periodos de primacía civil sostenida por militares, con periodos de desconocimiento de dicho estándar. Este aspecto parece superado en los últimos 37 años. Los estándares morales de la Argentina son débiles. Hicieron que el uso de la fuerza haya estado justificado y fundado en propósitos legales y éticos. Pensemos en el golpe de Estado del 30, primer golpe de Estado exitoso. El estándar moral débil de ese evento, a mi juicio, es que la Corte Suprema de 1930 avaló, justificó el golpe de Estado. Una falla, a mi juicio, fundante para los siguientes 5 golpes de Estado, y para el poco apego a la primacía de la ley, de la Constitución y de la institucionalidad. Tenemos un Estado federal, así lo marca la Constitución, pero nuestros gobiernos son centrales con una fuerte tendencia unitaria. Y mientras más se va, diría yo, perdiendo categoría la institucionalidad, entramos cada vez más en un camino difícil de volver, que nos lleve otra vez al Estado federal que consagra nuestra Constitución, o no cumplimos la Constitución. Tenemos un proceso de toma de decisiones complicado, indefinido, aunque pluralista, pero los frecuentes cambios de gobierno redundan otra vez en planificaciones de corto plazo. Esto es, cada gobierno que llega cree que es fundante de la Argentina. Entonces tuvimos el tercer movimiento histórico, los militares con el partido militar, Menem con el nuevo liberalismo, peronismo o no sé qué historia, el periodo iniciado con Néstor Kirchner y las 2 presidencias de Cristina intentando fundar o refundar otra vez la historia, en fin, complicado. No tenemos experiencia de derrotas en guerra, salvo Malvinas, porque fue la única guerra del siglo XX librada en territorio nacional. Seguimos creyendo que la mayoría de los países sostienen una alta consideración hacia la Argentina y el pueblo, al tiempo que nosotros tenemos una muy alta autoconsideración. Un chiste a propósito, un chiste tragicómico a propósito de esta característica, es que solía decirse que cuando se produce un rayo y un trueno, es Dios que nos está sacando una foto a los argentinos. Patético. Una autojustificación de nuestros errores porque estamos convencidos y así expresamos que los éxitos dependen de nosotros, pero que los fracasos son atribuibles a otros. Todo lo malo que me pasa es culpa de otro y todo lo bueno que me pasa es porque soy un genio. Y no es así. Lo bueno y lo malo en una nación, en una sociedad, en un estado, en un pueblo y en una persona
son producto de aciertos y errores, y es producto de una dinámica interactiva entre escenario, conductas, personalidades, capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Los asuntos de seguridad nacional e internacional están en un nivel secundario y se le da primacía a los asuntos domésticos. Esto tiene que ver con las planificaciones de corto plazo, los objetivos de corto plazo, y dejar de ver que las cosas de largo plazo y las cuestiones de seguridad nacional y la inserción internacional son las que nos van a permitir seguir dando pasos positivos. Y al mismo tiempo estamos mostrándole al mundo que no nos interesa mucho lo que pasa afuera, nos interesa mucho lo que pasa adentro. Vuelvo a la charla de geopolítica. Los países no tienen amigos permanentes, tienen intereses permanentes. Y hay un apoyo reticente a los requerimientos de la fuerza militar a menos que exista una clara y visible amenaza. Esto es, no entendemos que la defensa nacional es integral, es una póliza de seguro que hay que pagar todos los días, todos los meses, todos los años, para que cuando se nos incendie el auto o la casa, tengamos el resarcimiento que corresponde. Si no pagamos la póliza de seguro, se nos va a incendiar la casa y el auto y nos vamos a quedar sin casa y sin auto. Y cierro esta placa y esta serie con el yo argentino que nació allá por el principios del siglo XX, cuando los argentinos que se iban a Europa, producto de aquel primer proyecto nacional, eran magnates que llevaban en sus viajes en barco las vacas para tomar leche durante la travesía, que se generaban o se fabricaban los productos que consumían a bordo a partir de lo que llevaban adentro del barco, y a la neutralidad argentina que hacía que cuando en París, por ejemplo, en alguna celebración, en algún restaurante, en algún centro social, se le preguntara por quién los argentinos tenían preferencia en esto de las disputas que terminaron con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con la Primera, y nuestros magnates decían yo argentino, es decir, yo neutral, yo no tengo nada que ver. Este yo argentino no tengo nada que ver podría significar, debería significar el orgullo de decir yo argentino, yo soy argentino, yo quiero ser argentino. Y sin embargo, sigue teniendo aquella connotación peyorativa de, yo argentino, yo no tengo nada que ver. Y es así que hoy, cuando pasa algo, todavía hay gente que sigue diciendo, yo argentino, yo no tengo nada que ver, que se arregle otro. Esto marca la cultura estratégica en una frase tan cortita. Entonces, una primera conclusión nos lleva a poder decir que la cultura estratégica de un Estado se sustenta en la percepción que la sociedad tiene acerca de las cuestiones de defensa, desarrollo y seguridad para cumplir los fines políticos, debiendo sostenerse en las capacidades concretas de empleo del poder militar. De vuelta, el enfoque de la defensa nacional, pero también remarcando que cuando nuestros dirigentes dicen vamos a recuperar la soberanía de Malvinas solamente por el reclamo diplomático, están haciendo abstracción, están anulando un instrumento que todos los estados usan para sus políticas y para sus objetivos, que es el instrumento de la defensa nacional. Y dentro de la defensa nacional tenemos el instrumento militar de la defensa nacional, que son las Fuerzas Armadas. Entonces, nuestra dirigencia hace voluntaria abstracción y anula un factor de poder del Estado apto para respaldar la consecución de objetivos políticos. Y ahora vamos a ver uno de los más importantes que tenemos por delante, que nos plantea un concepto de conflicto. Entonces, una segunda conclusión nos lleva a poder decir que si analizamos las cuestiones estructurales e históricas, podemos estar viendo que la identidad estratégica refleja los cuadros de una película. Por el contrario, si analizamos los aspectos coyunturales, estaremos observando el cuadro de una fotografía. Para hablar de cultura estratégica e identidad nacional, tenemos que ver la película. Si vemos la fotografía, nos engañamos, salvo que querramos engañar.
El concepto que podría ser final es que la identidad nacional de un pueblo es el cúmulo de capacidades y debilidades que lo caracterizan y lo distinguen en el concierto internacional, básicamente sobre cómo emplea sus capacidades para el logro de sus objetivos políticos y su proyección. Y acá entra no solamente la defensa, sino la integralidad de la conducción de un Estado. Identidad nacional no es sinónimo de unanimidad colectiva, no es pensamiento único. Hay algunos dirigentes que pretenden confundir identidad nacional con pensamiento único. No es así. Identidad nacional es otra cosa muy superior a pensamiento único. El pensamiento único no tiene lugar en identidad nacional. El párrafo en rojo rosado lo pongo porque a pesar de todo lo que charlamos recién, los argentinos seguimos destacándonos individualmente y excepcionalmente como equipo en casi todas partes, sobre todo fuera del país. Entonces la pregunta que hago es, ¿somos buenos por nuestra formación y educación o es que somos buenos por la permanente actividad que debemos ejercitar para sobrevivir en esta sociedad tan conflictiva? Y entonces cuando nos enfrentamos a un escenario aburrido por el respeto institucional, nos destacamos frente al mínimo inconveniente y siempre encontramos la solución antes que nadie. Y acá, ejemplo, cortito, los Pumas. Funciona como equipo, son argentinos. Conclusión. El mundo está con una estructura global precaria, hay disputas de poder, lo vimos en la charla de geopolítica, y a eso le agregamos nuestra propia condición preocupante. Somos una nación en incertidumbre, y no solamente por lo que la estrategia plantea en cuanto a incertidumbre para el conductor, sino que nuestra nación no sabe dónde está, no sabe a dónde va. Nuestra identidad nacional, digo yo, no está solo maltrecha, es vacilante y endeble. No la tenemos definida, estamos buscando una definición de nuestra identidad nacional, pero no sé si estamos caminando bien para encontrarla. Entonces la pregunta que me hago es si puede o debe jugar algún papel la cuestión o causa Malvinas en esto de encontrar nuestra identidad nacional, y yo digo que sí, debe jugarlo. ¿Por qué? Porque Malvinas es causa nacional. Malvinas, creo yo, que bien diseñado, bien entendido, con una estrategia apropiada, con una política apropiada, con una geopolítica apropiada, puede ser la bisagra para llevarnos a no solo recuperar la soberanía, sino para recuperar la identidad o terminar de forjar nuestra identidad. Dije el otro día que la cuestión Malvinas debe ser machacada, reclamada, presentada en los foros multilaterales, los dos por excelencia, la OEA y las Naciones Unidas, y también que en 1994 la Constitución que nos plantea la disposición transitoria primera nos está brindando la oportunidad de contar con una base legal que nos permita desarrollar una política de Estado sobre Malvinas que todavía no tenemos a mi juicio y que nos permita encaminarnos en un desarrollo de poder que nos permita conquistar este objetivo. Hablé el otro día y repito, la regionalización de la cuestión Malvinas es un camino que nos puede ayudar. Sudamérica, Centroamérica, CELAC, UNASUR, aunque no exista, pero Sudamérica, el foro Sudamérica-Asia y la SOPACA, Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, son foros multilaterales donde debemos instalar la cuestión Malvinas para que tengan una masa crítica pesada frente al reclamo con Gran Bretaña. Hablamos de los recursos de nuestro mar, pesqueros, hidrocarburíferos, metalíferos y la vigilancia. No estamos haciendo nada de esto. Nuestro litoral marítimo está a la buena de Dios. Y algunos me dirán, no, salen los barcos de la Marina, sale la prefectura, tenemos algo de pesca, hacemos algo, pero no estamos haciendo lo que debemos. Entonces, mi propuesta, mi pensamiento, mi reflexión es, ¿por qué no damos un paso más? Y los pasos los podemos dar a través de 2 o 3 ejes de acción
que son confluyentes con esto de desarrollar poder para encaminar una política de Estado. Antártida, la capacidad, la potencialidad, la historia y la tradición de Argentina en la Antártida, con nuestros rompehielos Irizar. ¿Por qué no formar una flota antártica sudamericana con el buque insignia Irizar? Tuvimos portaaviones, no tenemos portaaviones porque Gran Bretaña no quiso, no quiere y no sé hasta cuándo no va a querer que tengamos fuerzas armadas como necesitamos. Pero Brasil tiene un portaaviones. Desarrollemos una flota de superficie con buque insignia, el portaaviones brasilero, donde confluyan todas las fuerzas aeronavales sudamericanas y las fuerzas navales y la infantería de marina. Tenemos submarinos en Sudamérica, nosotros nos quedamos sin submarinos. Estos tres elementos, moviéndose en el Atlántico Sur, desarrollando ejercitaciones en zona soberana, que va a ser la zona del mar argentino, pongamos la flota sudamericana, pongamos los submarinos, arma estratégica en el Atlántico Sur, alrededor de las islas, y a ver cómo reacciona Gran Bretaña. El último movimiento de los británicos fue para bloquear las conversaciones que teníamos con Corea por el estudio, la evaluación de un caza intermedio entre lo que necesita nuestra Fuerza Aérea y lo que no tenemos. Y Gran Bretaña otra vez volvió a bloquear este camino. Entonces, ¿qué significa esto en términos de geopolítica, como dijimos el otro día, pero qué significa en términos de cultura estratégica? ¿Qué hacemos frente a esto? Protestar. Muy bien. Entonces, ese bloqueo fue entendido por nuestras dirigencias como que tenemos un conflicto irresuelto con Gran Bretaña, o solamente estamos en la protesta. Este no es un conflicto menor, es de naturaleza geopolítica, requiere de una estrategia que no tenemos porque condiciona y bloquea nuestra proyección hacia el espacio suratlántico que dominan los británicos. Esto es una clara hipótesis de conflicto, y si es otra cosa, que alguien me lo diga. Y es una clara hipótesis de conflicto integral. No puede, no debe ser manejada galante y respetuosamente con acuerdos de cooperación como los acuerdos de Madrid y el Forador y Duncan. Debe ser manejado, encarado con una estrategia que haga una emisión de mensaje claro en la dialéctica frente a los británicos por los espacios sudatlánticos que tenemos en disputa, y a ver si esto empieza a movernos un poco en la cultura estratégica para empezar a definir nuestra identidad nacional. Las declamaciones no alcanzan, los reclamos no alcanzan, por eso dije antes, regionalizar sí, pero desarrollar poder también. Necesitamos un plan de recuperación completo e inteligente que involucre a todo el pueblo argentino y también a los países vecinos. ¿Hay una hipótesis de conflicto real con el Reino Unido? Sin duda. Gran Bretaña es socia estratégica de Estados Unidos, por lo tanto ese conflicto es con Gran Bretaña y con Estados Unidos, no solamente con Gran Bretaña. ¿Qué harán nuestras dirigencias? No sé. ¿Será este un momento bisagra en la historia argentina? Ojalá. ¿Es el momento para pergeñar un plan estratégico nacional? Ojalá. Como en tantos otros momentos de nuestra historia, y lo vimos en la línea de tiempo, lamentablemente el país está partido en dos. La identidad nacional debe construirse con metas y políticas comunes. Recordemos el concepto de identidad nacional, sustentada en valores nacionales, historia, tradición, territorio, luchas, etcétera, etcétera. Entonces, la propuesta, y termino, es nuestra geopolítica como instrumento activo, como instrumento con ejercicio del poder. Nuestra estrategia como posicionamiento en esa dialéctica de voluntades, y nuestra estrategia debe ser defensiva, disuasiva y cooperativa. Defensiva porque no queremos conquistar a nadie, pero no queremos que nos conquisten.
disuasiva para que los mensajes sean claros, no se animen porque les puede ir mal, y cooperativa para lograr masa crítica, sobre todo en el Atlántico Sur. Poder político en relación con el espacio geográfico es la clave para llevar adelante esta definición de cultura estratégica y empezar a ver si podemos asumir una identidad nacional que haga que dejemos de decir yo Argentina. Las áreas importantes o centrales en estas estrategias, en estas acciones, son las relaciones exteriores, la economía, la cultura y la defensa, SAR por las responsabilidades emergentes en operaciones de búsqueda y rescate. De vuelta, esto debería poder llevarnos a definir, a consolidar la cultura estratégica y a empezar a entender y a vislumbrar una identidad nacional que haga que dejemos de decir yo Argentina. Bueno, terminé con esto, espero no haberlos cansado, me ajusté al tiempo que me había dicho Eduardo, así que espero haber sido, no sé si claro, pero por lo menos que se hayan entendido los principales conceptos que quise transmitir. Muchas gracias, Héctor. Si quieren abrir sus micrófonos, yo lo he permitido, y si no lo pueden hacer, me dicen. Desde acá vamos a abrir los micrófonos para preguntas o saludos o intercambio que ustedes quieran. Tengo una pregunta para Héctor. Una pregunta y una reflexión, ¿puede ser? Adelante, doctor, haga la pregunta. Héctor, bueno, primero gracias por la visión panorámica y muy documentada de la llegada que tiene la conferencia respecto al tema de la identidad, ¿no? Se me presenta el conflicto identidad-no identidad también como parte de la dialéctica de la que mencionaba. Mi pregunta es esta: ¿qué lugar tiene en tu percepción de lo estratégico la concepción de Sun Tzu, recordando una introducción de un libro que leí hace mucho, de Círculo Militar, donde en el prólogo el general Griffith decía que si se hubiera seguido en la Segunda Guerra Mundial las enseñanzas de Sun Tzu y no las de von Clausewitz, no hubiera habido tantas muertes en la Segunda Guerra Mundial? O sea, pregunta acerca de el lugar en tu pensamiento, en tu propuesta, en lo de Sun Tzu. Y en segundo lugar, si bien yo no estoy trabajando en el campo de la defensa, sino en el campo de la planificación estratégica en salud, la enseñanza que yo traía de un tal Matus era que la planificación estratégica era el cálculo que precede y preside la acción, pero no una predicción sobre el futuro, sino un cálculo sobre el presente. Y que en ese caso lo estratégico estaba que había que hacer no solamente un cálculo sobre la acción propia, sino sobre la acción del enemigo, ¿no? Y precisamente uno de los objetivos del planeamiento estratégico es bajar la tasa de incertidumbre que está lógicamente frente a cada situación. No sé si están tan claras mis preguntas, y te agradezco la posibilidad de una respuesta, Héctor. Y gracias por tu presentación, por supuesto. Y gracias por participar. Respecto de Sun Tzu, yo creo que, o por lo menos lo poco que yo he leído, lo traigo a cuento de una de las máximas, a lo mejor, o de los pensamientos, líneas de pensamiento de Sun Tzu, cuando dice que la mejor batalla, la mejor guerra es la que se gana sin pelear. Es decir, cuando yo logro doblegar la voluntad del adversario, voy a estar ganándole ese enfrentamiento a partir de todo lo que yo ponga en juego, y estoy enfrentando otra vez fines sin enfrentar medios, y logro la victoria sin llegar a enfrentar los medios. Yo creo que esa es la mejor enseñanza que podríamos tener de parte de Sun Tzu
aplicable no solamente a la Segunda Guerra, sino aplicable a cualquier conflicto bélico. Pero lamentablemente, poca gente tiene o ha tenido la posibilidad de desarrollar esta estrategia de doblegar la voluntad del adversario sin llegar al enfrentamiento bélico y doblegar su voluntad de lucha y conseguir conquistar los objetivos de una manera, podríamos llamar a lo mejor incruenta en cuanto a arriesgar vidas y muertes y lo que vos mencionas. En el caso de la generación, pero uno recuerda que a lo mejor Chamberlain tuvo una equivocada, fallida o no sé cómo llamarla realmente conducta cuando fue a negociar con Hitler y volvió diciendo evitamos la guerra, y sin embargo Hitler era una persona absolutamente, te diría yo, casi desconocida para él, que logró recién encontrar un adversario de su fuste cuando aparece Churchill y se decide a enfrentarlo por otros medios porque veía que por el camino de la negociación la cosa no funcionaba. Traigo a cuenta también, sin salirme de la respuesta a tu pregunta, lo que pasó en el 82, cuando nuestros comandantes pensaron que había un enfrentamiento diplomático, entonces las negociaciones nos llevaban a buen puerto y Thatcher encontró otro camino. ¿Podía haber resuelto su problema Thatcher por la vía de las negociaciones? No, porque Thatcher tenía otros objetivos, distintos a los de la Junta, aunque a lo mejor parecidos en el plano interno, pero Thatcher estaba dando un paso más allá. Entonces, ella no logró ganar la batalla, doblegando la voluntad de lucha de los argentinos, y los argentinos equivocaron la estrategia, con lo cual se produjo un enfrentamiento que fue claramente desfavorable a nuestras fuerzas, pero también a nuestros intereses. Recapitulando, que lo más importante de Sun es esto de lograr ganar la guerra, la batalla, doblegando la voluntad de lucha del enemigo sin llegar al enfrentamiento. Creo que por ahí pasa lo más interesante del desarrollo de Sun Tzu. Cultura milenaria, cultura distinta a la nuestra, hay que entenderlos, hay que sumergirse en ese tipo de culturas para entender cómo pensaban y por qué pensaban lo que pensaban, ¿no? A veces nosotros, yo por lo menos, tomo alguna máxima, algún pensamiento o alguna línea y al intentar traspolarla a la cultura occidental y a nuestro sentir, salimos de frecuencia. Y yendo a Clausewitz, si bien Clausewitz decía, como yo recién dije, que la estrategia es el arte y la ciencia para conducir la guerra, también Clausewitz hizo un desarrollo posterior y más ampliado cuando la otra frase conocida de Clausewitz dice: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Lo que Clausewitz realmente está queriendo decir, me parece a mí, es que la política es la que contiene a todo lo demás. Por lo tanto, va a contener también a la guerra, y la guerra va a ser un instrumento al servicio de la política. Y en definitiva, ya en términos no de la defensa, sino en términos, a lo mejor, y espero no equivocarme, si equivoco alguien me lo diga, pero en términos de sociología, la guerra es un hecho cultural por ser desarrollado por el hombre. Y la guerra es casi una cualidad o característica o representación del ser humano desde que está sobre la tierra. Pensemos que nuestros ancestros de las cavernas, el hombre agarraba el garrote y salía a cazar o salía a defender a la cría y a la hembra que estaba en la cueva, y a que no se le apague el fuego. Y un día se dieron cuenta que solos no podían y se organizaron, y ahí empezó un poco este concepto primitivo de la guerra para defenderse o conquistar o para lo que fuera. Pero me parece que pasa un poco por ahí. Y respecto de el planeamiento estratégico y tener en cuenta, por supuesto, variables de cálculo y variables matemáticas, si querés llamarlo, científicas, yo no desconozco que hay momentos en los cuales
hay que recurrir a ese tipo de instrumentos para que nos ayuden a achicar la incertidumbre natural que tiene la estrategia, porque sobre datos reales vamos a tener que tomar decisiones. Ahora, en lo que respecta a la estrategia desde un Estado en cuanto dialéctica de voluntades y enfrentamiento de voluntades, se refiere Boffre a ese tipo de incertidumbre en la medida en que en la gran política, en el más alto nivel, hay mensajes, pero no hay cuestiones tan concretas. Fijémonos, por ejemplo, en la crisis de los misiles de Cuba, cuando los soviéticos mandan los barcos a Cuba, la inteligencia estadounidense le dice a Kennedy, guarda que vienen barcos para acá. ¿Y qué hacemos? Bueno, en algún momento, pero ya avanzado el periodo del conflicto de esos famosos 13 días, Kennedy se decide a hablar con Khrushchev y desinflan la situación. Pero al principio era mensaje, comunicación, te mando un barco, te mando un avión, te mando esto, te mando lo otro, y era enviar señales para ver en qué estrategia estaba cada uno, y ninguno se decidía a poner medios y a enfrentar medios, sino que estaban enfrentando fines, concepciones, políticas, si querés, doctrina. La Guerra Fría finalmente terminó en algún momento sin que Estados Unidos y la Unión Soviética llegaran a un enfrentamiento directo. Siempre fueron enfrentamientos de fines a través de interpósitos actores, pero ellos nunca llegaron a comprometerse. Entonces, en el planeamiento estratégico sí ingresa o es factible o es deseable, te diría yo, el recurso de la utilización de otras ciencias para achicar la incertidumbre, porque finalmente el que va a tomar la decisión es el conductor, que termina siendo el estratega o que termina siendo el dirigente de un Estado, y va a tener que tomar decisiones sobre un marco de incertidumbre con la mayor cantidad posible de certezas a su alcance, y algunas van a venir justamente de las ciencias duras, si querés llamarle, que son los cálculos, los estudios, las tablas, los cuadros, las comparaciones, los rendimientos. Me parece que pasa un poco por ahí, Enrique. Espero no haberme ido de tu pregunta. Doctor Stein, ¿está bien? ¿Está respondido? Gracias, Héctor, muy bien, sí, te agradezco. Gracias, Enrique, a vos. ¿Otro amigo que quiera preguntar o opinar? Yo no tengo preguntas en el chat. Bueno. ¿Puedo participar con una pregunta? Está Tetamansi y después Carlos, ¿sería? Sí, bueno, no me estoy manejando bien con el Zoom, entonces estoy un poquito complicado para entenderlo, pero quería, bueno, primero felicitarte, Héctor, porque es demasiado claro tu conferencia, tu charla, interesantísimo. Creo que, bueno, mucha gente debería escuchar las opiniones de personas como vos que son estudiosos de este tipo de cosas, ¿no? Saco en limpio algo que dice: los países no tienen amigos permanentes, tienen intereses permanentes. Y lo traslado a la política argentina, porque lamentablemente la política, como vemos, no tiene amigos permanentes, de casualidad si te duran un par de meses, y sí tienen muchos intereses permanentes, y lamentablemente si esto se analiza desde el punto de vista geopolítico, que no existe en la Argentina, o por lo menos está hecho hilachas, tiene una réplica muy seria en cuanto a
a atender los asuntos de la geopolítica y la defensa nacional. Por el otro lado, saco en claro como positivo lo que dijiste, que me parece que es como corolario, que es tener una posición defensiva, de disuasión y de cooperación. Estoy totalmente de acuerdo que si nosotros no tenemos un elemento de disuasión para que tengan miedo de recibir algún tipo de ataque, represalia o lo que fuera que constituya una amenaza en el buen sentido, en el sentido de la defensa, y nunca nos van a dar este artículo. Por otro lado, en la identidad nacional, las capacidades y debilidades, tenemos muchas capacidades, sobre todo de resolver los problemas argentinos hacia afuera, pero los problemas argentinos hacia adentro no los podemos resolver. Estamos en un espiral que lamentablemente no suma. Lo único que suma es odio y rencor, como pasa con el tema de la causa Malvinas. Estoy totalmente de acuerdo que la causa de Malvinas puede ser algo que realmente una. No va a dividir la causa Malvinas, pero aún dentro de este tema de Malvinas, el presidente del Museo de Malvinas excluye a los militares, los persigue, vaya a saber por qué razones personales, que no entender por qué, pero bueno. Y yo creo que de esa forma nunca vamos a poder solucionar este problema. Nosotros deberíamos unirnos al resto de América Latina, pero no unirnos, porque yo hoy soy un gobierno populista, me uno al gobierno populista y no me gusta el gobierno que tiene Brasil, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que darnos cuenta que Brasil es un socio americano muy importante que eventualmente, o sea, tenemos que tratar de sumar, así como se sumó Perú voluntariamente a la guerra de Malvinas y como se sumó Bolivia. Pero si nosotros estamos excluyéndolo, no vamos a llegar a nada. Y en cuanto a lo que dijiste, ver la función defensiva, la disuasión y la cooperación, me parece que nosotros deberíamos cooperar entre nosotros, entre los países, para poder hacer, la unión hace la fuerza. Si nosotros quebramos un palito, una ramita, pero después sumamos otro palito más, ya va a ser más duro. Y si sumamos 3, 4 palitos, va a llegar un momento que no se va a poder romper eso. Lamentablemente, nuestros países son palitos separados. Deberíamos tratar de juntar los palitos para que justamente el poder hegemónico que pretende el cruce, un cruce que en definitiva de eso se trata, el cruce por el sur, por las dudas y le bombardean el cruce por el norte, por el canal de Panamá, tener poder conectarse el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Así que, bueno, nada, no quiero abundar sobre lo que vos dijiste tan magistralmente, ¿no? Por algo son magistras. Te agradezco, Carlitos, te agradezco los conceptos y quiero traer a cuento, a propósito de lo que vos dijiste, de esto de los amigos permanentes e intereses permanentes. Y lamentablemente nuestros dirigentes están dando ejemplos, en la mayoría de los casos, por el camino equivocado, a mi juicio. Nuestro presidente dijo, no hace mucho, que en América Latina quedaban solamente AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México, y él en Argentina para modificar el mundo. La verdad que si nuestro presidente quiere modificar el mundo por la aspiración que tiene, Temerario. Claro, pero empieza a ser o temerario o ridículo, según como lo mires, ¿no?
Pero él piensa o pensaba que Andrés Manuel López Obrador tiene la misma ideología que él. Entonces, entre los dos van a poder, porque dijo, ya no está Evo, ya no está Lula, ya no está Correa, ya no está Chávez, ya no está Néstor. Entonces quedamos nosotros dos. Bueno, no sé si habrá tomado nota el presidente Fernández que Andrés Manuel López Obrador firmó un convenio de libre comercio con Estados Unidos, con el presidente Trump, y que hoy creo yo que más allá de los problemas que tiene México, que no soy quien para decir qué problemas tiene, México está alineado casi como nunca con Estados Unidos, con lo cual me da la sensación que el presidente se ha quedado solo para modificar el mundo, porque no comparte ya ni siquiera amistades, ni hablemos de los intereses. Así es. Está Santiago Tetamansi. Hola Héctor, bueno, buenas tardes. Ante todo te saludo y agradezco muchísimo todos los conceptos que nos has brindado, que, bueno, suman ya a la riqueza con que nos diste en la primera charla. Escuchándote, y comparto totalmente lo que decís en cuanto a la visión diferente que tuvieron ambas partes cuando nos enfrentamos en el 82, o llegamos al enfrentamiento del 82, uno siguiendo una línea y el otro estando en su línea ya ancestral, totalmente diferente a la, digamos, inocente nuestra, ¿no? Lo que creo es que nosotros estamos tal vez entrampados desde 1833 en ese problema. Hay algo que no ha sido muy seguido, muy tratado de... Es un detalle nomás, pero el almirante de Stephanis en su obra de 1982, en una parte, dice que cuando la goleta Sarandí llega a Buenos Aires y nos enteramos de la usurpación británica de enero, el almirante Brown se presenta a brindar sus servicios al gobierno de entonces, y ahí no sigue el almirante de Stephanis dando una continuación de lo que pasó. Lo que debemos suponer es que el poder político de ese momento desechó el ofrecimiento del almirante Brown de ir a recuperar Malvinas inmediatamente y optó por el reclamo diplomático que inició Manuel Moreno y hasta nuestros días. Es decir, que quedamos atados a esa disyuntiva de o emplear la fuerza como disuasión o seguir el otro camino que, como digo, es el que iniciamos. Inclusive más, hasta creo que en eso estamos entrampados un poco en la cláusula transitoria primera, en la forma en que está redactada, que no nos abre tampoco a que en nuestra concepción de la defensa nacional y de la causa, digamos, de la hipótesis de conflicto, lo tengamos bien claro en la cláusula transitoria primera, porque nos deja entrampados en esa trampa que nos puso Inglaterra de la negociación permanente, que ni siquiera ellos cumplen, por supuesto, ¿no? Porque ellos no hablan de negociación, cuando algo se habla de conversaciones, que no tiene nada que ver. Entonces, yo entiendo perfectamente lo que vos has explicado, bien claramente, pero veo que nosotros no podemos acceder digamos, en este panorama que tenemos, que nos resulta muy difícil tratar de compatibilizar las cosas de manera de ser, de poner una fuerza en nuestro poder de disuasión.
y creo que estamos, te digo nuevamente, entrampados. Y bueno, decía eso de que no se siguió la línea de esa investigación, si realmente aquello que sucedió en 1833 del almirante Brown fue así, ¿no? Porque él no habla más. Creo que ahí realmente nace nuestro problema que arrastramos a nuestros días, porque es de pensar qué hubiera pasado realmente si al almirante Brown le hubiera dicho: arme la escuadra y sobre la marcha recuperemos. Y yo, para no quiero ser muy repetitivo, pero lo he puesto como ejemplo, lo que prácticamente no llegando al año de haberse sucedido la recuperación argentina de 1982 del ejercicio pleno de la soberanía, en la Cámara de los Comunes en Inglaterra, un secretario de Estado británico para los asuntos externos y de la comunidad fue increpado por la Cámara durante muchas horas sobre la posición que tenía el gobierno británico, adoptada por el gobierno británico luego del enfrentamiento bélico, y que en uno de los puntos este hombre decía, como política del gobierno, lo menos que se puede esperar, decía él textualmente, es que razonablemente la Argentina, cuando tenga un gobierno democrático, estaban todavía en principio del 83, exprese su pesar por la acción de su predecesor. Es decir, que nosotros nos arrepintamos, como lo estamos haciendo, ¿no? Evidentemente, que nos arrepentamos de la acción que tomamos en el 82. Eso continúa hasta nuestros días, y los gobiernos sucesivos que se fueron presentando fueron cumpliendo este dictamen, este dictat dado ahí en ese informe que dio este ministro en la Cámara de los Comunes. Gracias, Héctor, por brindarnos, y si podés aclarar un poquito esto, te lo agradeceríamos muchísimo. Gracias a vos, Santiago, por ser consecuente, no solo con ser consecuente con Malvinas y con tu prédica y tu caminar y tu llevar adelante. Gracias. Respecto de algunas cosas que vos dijiste, termina teniendo relación o termina teniendo reflejo lo que la Argentina viene haciendo para que el que está enfrente lea y tipifique nuestra cultura estratégica y nuestra identidad nacional, que es el tema de hoy. Y por eso digo, Malvinas es un tema que debería ser tomado en cuenta, muy en cuenta, porque, como bien dijo Carlitos Schweizer, y yo coincido, puede ser el único o uno de los muy pocos elementos que nos lleve realmente a intentar un camino de unidad nacional y salir de esta grieta, como se dice ahora que está. Ahora, fíjate vos una cosa sobre lo que vos decís, ¿no? La Argentina del 83 para acá ha tenido algunas cuestiones en las que se ha destacado, a mi juicio no del todo satisfactorias, aunque el título suene bien. Ha hecho bandera de los derechos humanos, cosa que me parece fantástico si fueran derechos humanos integrales y para todos los habitantes, y no si fuera una etiqueta con un relato y con una posición doctrinaria sesgada y apuntando a un solo lugar. Y no lo digo esto solo por ser militar, sino porque realmente se nos está contando la historia en partes y no se nos está contando la historia entera. Y la verdad es que la historia es la historia. Lo que pasó, pasó. No se puede tapar, ocultar, negar, ni disfrazar, y mucho menos mentir. Una anécdota cortita, pero cuando yo era cadete de primer año en el Colegio Militar de la Nación, en 1971, y recién entré al Colegio Militar, un oficial nos llevó a los nuevos, a los recién ingresados,
hacer una especie de visita guiada y pasamos por el patio de honor, donde están las columnas con las promociones de todos los egresados desde la 1 hasta la 150, y se paró en la de Perón y nos dijo, esta es la promoción de Perón. Y allá donde está ese hueco, es donde estaba el nombre de Perón, que lógicamente lo sacamos porque es Perón, tirano prófugo, etcétera, etcétera. 1971. En 1974 yo era cadete de 4º año del Colegio Militar y asistía a una formación en ese mismo patio de honor cuando Perón era presidente de la Nación, para que se reinstale la chapita de bronce con el nombre de Perón. Es decir, la historia vos no la podés tapar, ocultar ni negar. La historia fue, lo que pasó, pasó, y los que estuvieron, estuvieron. Entonces, esto de los derechos humanos que Argentina viene enarbolando del 83 a esta parte, está bien en cuanto a título y está mal en cuanto a cómo se está haciendo. Pero también hay otra característica de Argentina que es del 83 a la fecha y tiene que ver con lo que vos mencionás de la disposición transitoria primera de la Constitución, es que yo esto lo hablé con Carlitos López alguna vez, y la disposición transitoria dice que Argentina seguirá el camino de la reclamación de la soberanía, bla, 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 conforme los estándares de Naciones Unidas. Muy bien. Nuestras dirigencias han venido malinterpretando o exprofeso malinterpretando esa disposición en el sentido de como todo lo militar es malo porque refiere a la dictadura, el genocidio, el terrorismo de Estado, la violación de derechos humanos, etcétera, etcétera, también es malo recurrir al instrumento militar de la defensa para lo que sea, no importa para qué, para lo que sea. Una muestra de esto es los exiguos presupuestos de defensa que se asignan anualmente del 83 a la fecha, que alcanzan para que en su 87-88% se paguen sueldos y tengamos una descapitalización de medios terrorífica que hace que no tengamos hoy más que un estado de indefensión. Ya no hablo de defensa, mucho menos de disuasión, sino que hablo de indefensión. Entonces, creer que si nos atenemos a las Naciones Unidas vamos a lograr recuperar la soberanía de las Malvinas solo por ese camino, tiene dos falacias importantes. La primera es que las disposiciones de las Naciones Unidas en ningún momento reniegan del uso de la fuerza. Establecen el uso de la fuerza en determinadas condiciones y nosotros podríamos estar enmarcados en alguna de esas condiciones. En segundo lugar, desconocen que las Naciones Unidas no son un foro democrático, sino que son un foro donde hay 5 que son primus inter pares que dictan las normas y que cumplen lo que les conviene y no cumplen lo que no les conviene, por esta característica antidemocrática del derecho al veto. Hay 5 que dicen no me gusta y no me gusta y no se hace. Y justamente esos 5 son los que sostenidamente, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a la fecha, han venido haciendo uso y abuso del instrumento militar de la defensa, léase Fuerzas Armadas, para la consecución de sus objetivos políticos, y son los que han desplegado guerras en todo el mundo en los últimos 80 años. Entonces, si nuestra dirigencia termina adoptando a la sombra de la incompleta política de derechos humanos, una política pseudo pacifista, y ¿sabes qué, Santiago? Sería conveniente que le planteen a la ciudadanía si hacen falta o no hacen falta Fuerzas Armadas y dejemos de gastar guita en algo que no sirve para nada. Porque entonces terminaríamos de sacarnos la careta en cuanto a dirigencias y decir realmente qué es lo que queremos. Pero si tenemos un instrumento militar de la defensa que es apto y utilizable en el marco de las disposiciones de Naciones Unidas a la cual adhiere la República Argentina, mi pregunta es, ¿por qué no usamos todos los recursos al alcance del Estado para conquistar o defender nuestros objetivos políticos? El punto es que me pongo en duda
si nuestras dirigencias tienen como objetivo político el cumplimiento de la disposición transitoria primera de recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas, o solamente están usando eso como cobertura de las cuestiones de corto plazo, coyunturales e internas a las que hice referencia recién. Y la verdad es que no quisiera que nuestra cultura estratégica termine mirándonos el ombligo y nuestra identidad nacional termine cayéndose por una escalera sin peldaños y en el fondo del carro. Disculpame esta terminología, pero quiero ser práctico, abonando justamente lo que vos acabas de decir. Gracias, Santiago. Bueno, estamos cerca de las 8 de la noche. Si hay alguien más que quiera preguntar o opinar, si no te pediría, Héctor, que cierres esta muy buena conferencia sobre el problema de la defensa nacional. Bueno, gracias de vuelta, No tengo. Eduardo, gracias al instituto, gracias a los amigos que están presentes y a los que nos acompañan, y gracias a los que eventualmente ingresen a YouTube para ver esto. Como dije al principio, en el marco de defensa nacional y soberanía, las tres posibilidades que me brindó el instituto de participar es geopolítica del Atlántico Sur, identidad nacional, y me queda, como ya anunció Eduardo la semana que viene, el informe Rattenbach. Los tres aspectos, se habrán dado cuenta, están desde el enfoque de la defensa nacional y planteando en todos los casos no solo conclusiones, sino una especie de diagnóstico y una suerte de propuesta en aras de ver qué hacemos, no solamente en quedarnos en entender lo que nos está pasando, porque también tengo mis serias dudas de que entendamos lo que nos está pasando, si es que no miramos bien lo que los actores están haciendo y cuáles son los objetivos de los actores. Entonces, creo que si tenemos un diagnóstico acertado, vamos a poder, por lo menos, tener una idea de qué hay que cambiar para no desbarrancar. Creo que por ahí pasa un poco. Y el Rattenbach de la semana que viene, más allá de contarnos un poco, muy poquito de lo que tiene el Rattenbach, para eso hay que ir a leerlo, también lo voy a orientar sobre el eje de la defensa nacional y con una suerte de diagnóstico y propuesta de cómo nos puede servir el Rattenbach para entender lo que nos pasa y entender qué es lo que nos debería pasar. Gracias, Eduardo, gracias a todos los amigos. Bueno, lo que quiero decirles es que el tema de defensa nacional es un tema que en el Instituto de Estudios Nacionales y en el Foro Patriótico Popular hemos decidido ponerlo en el centro de las actividades. No hay futuro si no hay defensa nacional para ningún país, no solo para el nuestro. Así que este ciclo va a continuar. Ahora, como hemos dicho al principio, vos repetiste, la semana que viene está tu conferencia sobre el informe Rattenbach, 26 a las 18 horas. También alimentando este tema está la conferencia del general retirado Brown sobre el homenaje a la batalla, al combate de la Huerta Obligado, y el 25 del brigadier, también veterano de guerra, Satra, sobre poder aeroespacial. Voy a decir otra conferencia que les voy a pasar, porque si no después me retan, es el mismo 20 a las 8 de la noche, el Instituto Sanmartiniano del Perú en la Argentina. Va a ser una experiencia que esperemos sea muy positiva. Miguel Ángel Brusasca, que es el coordinador del Instituto Sanmartiniano del Perú, con docentes y con alumnos, van a abordar la temática de San Martín y la educación, siguiendo con las exposiciones sobre la personalidad polifacética del libertador San Martín. Nuevamente gracias, Héctor, gracias a todos y los esperamos el viernes y después en tu conferencia última sobre el informe Rattenbach. Gracias a todos, un abrazo y cuídense. Igualmente, chao. Gracias a todos. Chao.